Alcalde de Quito, Jorge Yunda, aún tiene un recurso de revisión ante el Tribunal Contencioso Electoral, tras su remoción en el Consejo Metropolitano. Santiago Guarderas, actual vicealcalde de Quito, asumiría la administración del municipio y pide a funcionarios que no realicen contratos de última hora. Corte Nacional de Justicia ratifica prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presunto delito de abuso sexual. Estados Unidos donará alrededor de 6 millones de vacunas contra el COVID-19 para América Latina y el Caribe, donde se incluye al Ecuador. En Perú, la candidata de derecha Keiko Fujimori empata al socialista Pedro Castillo. Según las encuestas, ambos postulantes bordean el 45%. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. Tras la decisión del Consejo Metropolitano de aprobar la remoción del alcalde de Quito, Jorge Yunda, el burgomaestre tendrá que esperar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral para certificar o no su salida del municipio. Yunda dijo que esperará el pronunciamiento del TSE para analizar si lleva el caso a otras instancias. La remoción de Jorge Yunda de su cargo como burgomaestre de la capital aún tendría que pasar por un filtro más para ser ejecutada. Una vez notificadas a las partes sobre la decisión del Consejo Metropolitano, el alcalde tiene un plazo de 3 días para solicitar la revisión del proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, eso sí creo que es una responsabilidad pedir a las autoridades pertinentes que supervisen y se vigile que hubo el debido proceso. El TSE, en un término máximo de 10 días, tendrá que analizar si las acciones de forma, en este caso, respetaron el debido proceso y de esta manera certificar o no la decisión del Consejo Metropolitano. Esta consulta solamente puede ser solicitada para que este tribunal emita un pronunciamiento sobre los aspectos meramente formales o procedimentales en la sustanciación del trámite de remoción. Es decir, no vamos a entrar a discutir los asuntos relativos a si hubo o no hubo la causal por la cual a él se le ha removido del cargo. De ser apegado el dictamen del tribunal a lo resuelto por el Consejo Municipal, el alcalde Yunda también tendría otras opciones para intentar apelar su destitución. Esa sentencia del Tribunal Contencioso Electoral podría ser impugnada por el alcalde Yunda a través de una acción extraordinaria de protección, evento en el cual el tema va a manos de la Corte Constitucional. Acciones que, según el abogado defensor de Yunda, estarían bajo la decisión del burgomaestre. No sé si el doctor Yunda simplemente no desea continuar con este tema. Es una decisión propia de él y hay que respetarla. Yo creo que eso está dado y yo prácticamente el abogado que me defiende me ha manifestado que esperaré ya la notificación, entiendo que es de el Tribunal Contencioso Electoral, y desearle la mejor de las suertes en esta situación. Pero lo que sí resalta Icaza es que considera que el proceso no tuvo las causales suficientes para determinar la salida de Yunda del municipio. Las motivaciones no fueron en derecho, las motivaciones fueron de carácter político, algunos personal, buscaron alguna suerte de justificar lo que hacían. Ante esto, la ciudad seguirá a la incertidumbre si cambiará o no la cabeza administrativa de la capital, en medio de una urgente llamada para solucionar los problemas que atañen a la carita de Dios, informó Mauricio Sánchez. Santiago Guarderas, actual vicealcalde de Quito, asumiría la administración del municipio capitalino de ratificarse la remoción del alcalde Jorge Yunda. Guarderas hizo un llamado a todas las empresas públicas para que no realicen contratos ni pagos de última hora durante el proceso de transición.
Dos eran los pedidos de remoción del cargo del alcalde Jorge Yunda. El primero se retiró cuando estaba en pleno trámite y en medio de la sorpresa y malestar de los ediles, porque su titular Marcelo Ayo aseguraba que no existían los votos, sosteniendo que ya se habrían negociado. Pero fue en el segundo que se alcanzó los 14 afirmativos que se requerían. En tela de duda estaban los del bloque correísta. Sin embargo, Brit Baca, de esta bancada, rechaza tal aseveración. Indica que como toda decisión importante hubo una reunión previa con sus compañeros y se decidió votar de acuerdo a cómo cada uno percibió las pruebas. Yo me acojo a la libertad de conciencia. Yo ya tenía definido mi voto. Todo puede pasar en el tema político, dice el concejal Fernando Morales de Concertación, quien también votó a favor. Señala que en este caso a las bancadas no les quedaba más que hacer lo correcto, porque las pruebas eran más que obvias. No le veo algo novedoso, algo sorprendente, sino que se cumplió con lo que la normativa manda y se apeló a la conciencia de cada concejal. Y es que dentro de los incumplimientos en los que habría incurrido Yunda está lo más importante y lo que es obligatorio coinciden: la rendición de cuentas. La máxima instancia de participación ciudadana es la Asamblea del Distrito Metropolitano de Quito, donde no se rindió informe, no se rindió cuentas, no se presentó la información que se requería. La prueba estaba una certificación de la Secretaría del Consejo diciendo que no se había convocado a la rendición de cuentas del ejercicio del año 2019. Así el pedido de remoción se aprobó, y aunque queda un proceso por delante, antes de hablar que Santiago Guarderas, vicealcalde, asuma el cargo, este hizo un llamado a todas las empresas públicas metropolitanas a continuar trabajando y brindando un mejor servicio a la ciudadanía y algo más. Pero quiero invitarles a que en esta situación de transición no hagan contratos de última hora. No hagan transferencias ni pagos sobre contratos irregulares. Caso contrario, dejó una clara advertencia. Si es del caso, presentaré ante las autoridades de control, Contraloría, Fiscalía, si se dan movimientos irregulares en esta época de transición. En Quito informó Adriana Rojas. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la prisión preventiva contra el defensor del pueblo, Freddy Carrión, por lo que el funcionario público no podrá defenderse en libertad del supuesto delito de abuso sexual del cual fue acusado. Los padres del defensor del pueblo, Freddy Carrión, dejaron de lado el cansancio por 12 horas de viaje desde Loja a Quito para apostarse en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia y apoyar a su vástago, procesado por el presunto delito de abuso sexual. Sino que es una trampa que le pusieron a mi hijo. ¿Trampa para qué? Para que, el asunto de poderlo sacar de la Defensoría del Pueblo. Y mi hijo es inocente y yo solo quiero que la justicia obre como debe de obrar, y el de arriba. Ahí también estuvo su esposa Priscila Schettini, quien al parecer pone las manos al fuego por el funcionario público. Es una persecución política porque no solo han acabado con el defensor del pueblo, sino han acabado con una familia. A mí también me despidieron de la Asamblea Nacional. Las cuentas de mi esposo están cerradas, pero aquí estamos en la lucha. Carrión guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito desde el pasado 17 de mayo, al hacerse público un video donde se enfrentó a puños con el exministro de Salud, Mauro Falconi, y donde la pareja sentimental de este habría argumentado haber sido víctima de abuso sexual de Carrión. En la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación. Marcelo Icaza defiende a la demandante. Exige no se cambie la medida. Doctor, ¿qué pasó en el caso de su defendida? ¿Por qué a última hora desistió de presentar la denuncia? A ver, aquí hay que ser claros. Este proceso, Fiscalía lo puede seguir de oficio. Y en este caso no debe existir una denuncia. ¿Por qué? Porque existe un delito flagrante. Entonces en el delito flagrante no es necesaria la denuncia. Más no es porque ella ya se echó para atrás. No. Stalin Raza, abogado del defensor, desde su tesis descarta que exista peligro de fuga, como de obstaculizar el proceso. Por eso cree razonable se le permita defenderse en libertad. Hasta ahora los elementos de convicción con los que contamos, que no pueden ser revelados de la naturaleza reservada de la investigación, no apuntan en absoluto a la existencia de un abuso sexual. Hubo una riña, hubo un incidente, no hubo un abuso sexual. ¿Puede haber otro delito en el sentido de que el defensor del pueblo utilizó bienes del Estado para otro fin? ¿Podría haber más abuso sexual? La Fiscalía decidió procesar por este delito, no ha decidido procesar por ninguna otra razón.
Sin embargo, los jueces Felipe Córdoba, Luis Rivera y Byron Guillén por unanimidad ratificaron la prisión preventiva, informó Héctor Romero. Para el retorno a clases, las instituciones educativas no podrán obligar al uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos o material didáctico adicional. El regreso será voluntario, caso contrario, se puede denunciar. Semipresencialidad. La ministra de Educación, María Brown, se pronunció sobre el retorno progresivo y voluntario a clases presenciales en más de 1.000 establecimientos. Reiteró que no es obligatorio y que podrá posponerse si el establecimiento lo considera pertinente. Fue bastante enfática. Ninguna institución educativa podrá obligar a los estudiantes a regresar a la presencialidad. Si esto sucede, pueden denunciarlo al correo denuncia.retornoobligatorio@educacion.gov.es y el Ministerio tomará las medidas correspondientes, porque nadie está en la potestad de vulnerar el derecho a la educación. Y como hay que adaptarse a esta nueva normalidad, hizo más anuncios. En este retorno a la semipresencialidad, las instituciones educativas no podrán obligar el uso de uniformes ni pedir a las familias que adquieran textos escolares o materiales didácticos adicionales a los ya solicitados para las modalidades de educación no presencial. Explicó que 1.102 establecimientos están en la ruralidad y 199 planteles en el sector urbano, pero hay algunos que son puntos de vacunación. Los 16 establecimientos que han sido designados como puntos de vacunación de entre estas 1.301 deberán esperar un poco hasta coordinarlo con el Ministerio de Salud Pública. Brown explicó que en medio de este retorno los docentes ya han sido vacunados. Más de 183.000 funcionarios de educación pública, privada y fiscomisional han recibido la primera dosis de vacuna contra la COVID-19 y más de 6.000 ya recibieron la segunda dosis. El año pasado, por ejemplo, y a inicios de este, ya se realizaron algunos planes piloto, explica, de retorno controlado en 501 instituciones, de esas 1.301. Los pilotos o pruebas fueron muy exitosos. No se registró ningún brote o contagio generado en las instituciones educativas. Los establecimientos que recibirán a los estudiantes este lunes son aquellos que ya tienen los planes pilotos aprobados. Informó Marilyn Jaramillo. 43 planteles estudiantiles están habilitados en Guayaquil para recibir a los alumnos de clases presenciales desde este lunes 7 de junio. Según las autoridades de educación, estas instituciones no deben cobrar por uniformes ni valores extras. Que se trataría de un retorno progresivo a clases, es lo que informaron autoridades de Guayaquil respecto a lo expuesto por el gobierno. La alcaldesa del puerto principal daba detalles de cómo se daría este regreso de los estudiantes a las aulas. Serán alrededor de 3.000 niños y jóvenes que regresen a clases con todas las medidas de bioseguridad en la ciudad de Guayaquil a partir de la próxima semana. Alan Acay, director de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil, nos contaba que son 43 los planteles que estarían habilitados para este día lunes 7 de junio, fecha a la cual se tiene previsto se reactive de forma voluntaria para los padres la educación en el país. Estamos promoviendo, por ejemplo, que se mejore la parte de ventilación natural de las áreas y que muchas de las actividades las puedan hacer fuera de las aulas, sino en áreas abiertas. Frente a esto, los padres de familia también tienen opiniones divididas, pues aparte del temor por el COVID-19, los distintos gastos en educación también son motivo de preocupación. ¿Usted sí enviaría a sus hijos a clase? Bueno, estamos en duda también si enviarlos o no. Porque mire la pandemia que estamos ahorita, las escuelas no están todavía arregladas, no hay nada todavía eso, entonces es un peligro para mandar a nuestros hijos. Informó Julio César Saona. Velar por el plan de vacunación del gobierno será uno de los principales objetivos que el presidente Guillermo Lasso encargó a los 24 gobernadores seleccionados para representarlo en las distintas provincias del país. Las selfies no podían faltar en este día tan importante para los nuevos gobernadores designados por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Y es que para algunos de ellos era su primera vez en el Palacio Presidencial y su emoción por el nombramiento recibido era evidente. Lasso enfatizó que sus delegados atenderán las necesidades y requerimientos de la ciudadanía en cada una de sus provincias. Este es el equipo que va a trabajar con una directriz muy clara: promover el Ecuador del encuentro con un objetivo: atender las necesidades de los ciudadanos
en cada una de las provincias. Destacaron que el principal encargo que el primer mandatario les designó fue velar por el desarrollo del plan de vacunación y así encaminar una reactivación económica de todos los sectores. Queremos salvar la mayor número de vidas de los conciudadanos en cada uno de nuestras provincias, por supuesto. También hicieron un llamado a los gobiernos autónomos descentralizados para trabajar en conjunto por las necesidades de las localidades. Ya necesitamos dejar las camisetas, los partidos a un lado. Es muy necesario poder reunirse con todas las autoridades y poder gestionar, poder llegar a acuerdos que en realidad beneficien y proyectos sobre todo que se cristalicen en nuestra provincia. A su vez, explicaron que realizarán un análisis de la situación de cada una de sus provincias para informar al presidente y canalizar las necesidades de estas. Nosotros vamos a iniciar ya con un diagnóstico de necesidades en la provincia y luego de eso ya en los 3 primeros meses poderle entregar. Fueron 22 gobernadores y un delegado del gobierno en el Consejo de Galápagos los que desde este 6 de junio entrarán en funciones y representarán al presidente en territorio, informó Mauricio Sánchez. En los puntos de vacunación en Quito se aplican primeras y segundas dosis a adultos mayores, personas con discapacidad y enfermedades catastróficas. El proceso avanza sin contratiempos y los ciudadanos se muestran tranquilos con la organización. Blanca Jiménez esperaba con ansias el llamado de los médicos para recibir su segunda dosis Pfizer. Fue asignada al Colegio República de Rumania Norte de Quito a través del padrón electoral. Con lágrimas en los ojos nos contó cómo fue su experiencia. Esta es ya la segunda dosis y agradezco a Dios primero y después a todo este personal que hacen lo posible por cuidar de nosotros. Con la misma alegría, Paula Iturralde acudió a este punto. La joven de 18 años padece una condición genética de baja estatura, sumado a la pérdida de visión en su ojo derecho. Llegó acompañada de un familiar para completar su esquema de vacunación. Así feliz por haber ya vacunado ya las 2 dosis, así de manera rápida. Sí, ya más tranquila ya. Sí, ya todo bien. En el cuarto día de la jornada de vacunación en Quito, los recintos habilitados recibieron las dosis necesarias. En la unidad municipal Calderón, 300 personas fueron inmunizadas, de acuerdo a la asignación del Consejo Nacional Electoral. Ha vacunado muy bien, es lo mejor que está realizando a nivel del gobierno. Para este viernes está previsto que puedan recibir la primera dosis de la vacuna ciudadanos mayores de 50 años con enfermedades catastróficas o discapacidad mayor del 50%, según el último dígito de la cédula 9 y 0 para evitar aglomeraciones. En el caso de la discapacidad, su carnet de discapacidad y el certificado, en caso de enfermedades, el certificado del médico tratante que avale la enfermedad. Mientras que para la asignación de segundas dosis a los docentes, según la autoridad se está actualizando el cronograma de acuerdo a la recomendación técnica. Para que a partir de los 60 días puedan colocarse sus segundas dosis de AstraZeneca. En la provincia de Pichincha están habilitados 54 puntos para la vacunación. Informó Priscila Cadena. Viajar a los Estados Unidos irregularmente podría costar hasta $15,000. Familias enteras se endeudan para cumplir el sueño americano, sin saber que en muchas ocasiones el objetivo no se cumple. Un collar de lágrimas dejo en tus manos. Ya sabemos que en el aeropuerto de Cotopaxi muchos compatriotas esperan bajo el pretexto de hacer turismo llegar a México, para luego avanzar hacia los Estados Unidos. ¿A qué ciudad va? Voy a la Ciudad de México. ¿Distrito Federal? Sí, la Ciudad de México, allá de ahí para ver para dónde, porque diría que ir a un lugar específico no, porque siempre se compran los tours, pero no siempre se va por esos lugares. Al menos yo, del tour lo que voy a visitar es a la Virgen de Guadalupe, eso sí, porque soy creyente. A algunas personas se les escucha decir mientras están en la terminal aérea que guardan la esperanza de pisar suelo gringo.
A unos se les nota en el tono de voz y a otros en los gestos, en las miradas o en la sonrisa. ¿De dónde son ustedes? De Chimborazo. ¿Y ustedes ya regresan en 8 días? Sí. ¿Tienen esa esperanza? Sí. ¿No quieren irse a Estados Unidos? No. Para avanzar a México, los ecuatorianos no necesitan tener visa. Por eso es que el primer paso en Norteamérica es llegar hasta ahí. El resto es una lotería. Ahora, el problema está en que esto no es un viaje por el parque. Estamos hablando de que están cruzando una de las ciudades más peligrosas del mundo. Monterrey, estamos hablando de Ciudad Juárez. En efecto, son ciudades donde la trata de blancas, el narcotráfico y la violencia se conoce a nivel internacional. En el último año del 2021, en los últimos 4 meses, los números son alarmantes. Los ecuatorianos que viajan de Quito, de Guayaquil, de La Tacunga, de diferentes aeropuertos del Ecuador, hacia Estados Unidos y hacia México, que supuestamente se van de vacaciones, más de 10.000 ecuatorianos por mes no regresan. El problema aquí es que no se sabe por qué no regresaron. Tal vez murieron en el camino, los secuestraron o quizá lograron pasar a los Estados Unidos. Nadie lo sabe. El intentar viajar a Estados Unidos, según varias fuentes que nosotros guardamos la reserva, le podría costar entre 7,000, 8,000, 9,000 o hasta 15,000 dólares. Todos le garantizan que llegará. Sin embargo, no siempre esa es la realidad. Para conseguir el dinero que se necesita para esta travesía, familias enteras se endeudan, venden lo poco que tienen. Todas las personas hablan por el mundo del sueño americano, olvidando que las pesadillas también son sueños. Y la lejanía será mi paz. Informó Javier Rosero. Ahora les contamos que la pandemia del COVID-19 ha desencadenado graves crisis en varios países de la región, en donde residen miles de compatriotas quienes han migrado con el objetivo de cumplir sueños. Sin embargo, su trayecto ha estado marcado por la compleja situación económica, sanitaria y social de las naciones donde ahora viven. Miles de ecuatorianos salieron de sus tierras en busca de un horizonte más prometedor. Sin embargo, ninguno de ellos imaginó que estaría lejos de casa con una pandemia que convirtió a lo distante en inalcanzable. Samantha Logroño lleva casi 2 años en Buenos Aires. Viajó a esta ciudad para continuar sus estudios de veterinaria y cree que lo más difícil ha sido no poder cuidar de su familia. En realidad es una incertidumbre para todos, hace que uno se preocupe mucho más, no solo por lo que uno está viviendo, sino por cómo está su familia en otro lado. Si lidiar con la pandemia es complejo, a Augusta Ordóñez le ha tocado sobrellevar este drama junto a la crisis social que vive Colombia debido a las protestas que ya llevan más de 1 mes. Estar lejos de la casa y estar sola siempre es como que complicado, ¿cierto? Pero pues estos riesgos definitivamente aumentan con las manifestaciones y con la crisis sanitaria. Ella reside en Bogotá y afirma que se siente desprotegida en un país que no es el suyo. Y esto se agrava debido a que por su estatus migratorio no figura en las listas prioritarias de vacunación. Yo tengo una visa de visitante en este momento, entonces pues es una incertidumbre porque acá el estatus migratorio no me permite vacunarme, pero también estoy empadronada acá, entonces tampoco puedo vacunarme en el Ecuador. Jonathan Arellano es un arquitecto quiteño que vive en Lima y según comenta, las crisis políticas y sanitarias lo han acompañado desde que llegó a tierras peruanas, aunque ahora se siente más desprotegido que nunca porque no cuenta con la asistencia del gobierno de este país. Cada gobierno está enfocado en resolver las necesidades de sus ciudadanos y en el exterior nosotros no tenemos alguien que nos dé un apoyo, un soporte. Según el INE, casi el 30% de salidas del país son de ecuatorianos que tienen como destino algún país de Sudamérica. La mayoría de ellos vive realidades distintas, marcadas no solo por la crisis, sino también por la nostalgia. En Quito informó Álvaro Terán.
En la parroquia de Aloac del Cantón Mejía, un adolescente de 16 años de edad fue víctima de agresión sexual, quien habría estado bajo efectos de licor. Los presuntos responsables fueron detenidos y cuentan con prisión preventiva. A la menor de 16 años de edad, su hermana la buscaba y la encontró no en las mejores condiciones. Llegó hasta un departamento en el sector de Aloac. La chica estaba dormida, fuera de sus sentidos y completamente desnuda. Indicadores que algo pasó entre las paredes y no precisamente algo bueno. En estado de embriaguez, totalmente desnuda. Realizamos la valoración médica del adolescente, en la cual da positivo para violación. La chica horas atrás habría llegado hasta el departamento con dos hombres puertas adentro, como que buscaron divertirse e ingirieron bebidas alcohólicas. Al calor de los tragos, la adolescente supuestamente fue abusada sexualmente. Los dos amigos de la menor están como los principales sospechosos. Se sospecha de que ellos le inducieron, eso también es otro tipo de delito, ellos le inducieron a una menor de edad a ingerir bebidas alcohólicas. Los exámenes médicos determinaron que sí hubo penetración, lo que está por determinarse si los responsables son los dos amigos con quienes ingresó al departamento. Por tratarse de una menor de edad, la figura penal habla de violación. La violación está tipificada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Su pena es de 19 a 22 años de cárcel. Se encontró lo que es bebidas alcohólicas, igual las prendas de la menor en el suelo. Pero los presuntos responsables se enfrentan a una situación legal algo más compleja. La chica pertenece a una comunidad indígena y tiene un tratamiento especial. La adolescente es de atención prioritaria, ya que es de nacionalidad shuar. A los dos amigos del juez penal les dictó prisión preventiva por 30 días, tiempo que durará la instrucción fiscal. De ser encontrados responsables del delito de violación, pasarán largos años en la cárcel. En Quito informó Iván Casamen. Una bebé que había sido extraída del vientre de su madre por desconocidos fue hallada en una casa en el cantón Durán, provincia del Guayas, donde una mujer la mantenía escondida. El repudiable hecho ocurrió el pasado 15 de abril. Así se dio la intervención de agentes de la DINASED de la Policía Nacional junto a elementos de la Fiscalía tras una extensa tarea de investigación. Llegaron a una cooperativa en Durán donde en una vivienda localizaron a esta bebé de tan solo 2 meses a quien sacaron del vientre de su madre sin consentimiento. Por cuanto la denunciante, la abuela materna, señala que a su hija que estaba embarazada, una señora se la llevó de su casa de Paraíso de la Flor en Guayaquil y la hizo dar a luz en una casa con una partera. El 24 de marzo del presente año se reportó a la señora que tiene un porcentaje de discapacidad intelectual como desaparecida y el 15 de abril la encontraron desconcertada en la terminal terrestre de Guayaquil. Y de ahí la niña estaba totalmente, se desconocía el paradero y su localización. Las investigaciones de la policía de la DINASED junto con la Fiscalía se pudo establecer quién era la persona que se había llevado a la madre cuando todavía estaba en estado de gestación. La mujer que tenía a la niña fue detenida en el allanamiento. Ya rindió sus primeras versiones y se busca esclarecer si otros ciudadanos que serían vecinos de la madre afectada estarían involucrados en este delito. Recuperar a la menor, que obviamente va a ser sometida a exámenes médicos, luego el examen de ADN para poder luego entregar a la persona que realmente debe estar. Informó Adriana Peralta. Recorremos el país. En Manta, un hombre fue detenido acusado de pornografía infantil. El ciudadano de 28 años aparentemente producía y almacenaba material de contenido sexual con menores de edad. Las autoridades investigan si las víctimas son de su propio núcleo familiar. Tras 8 meses de seguirles la pista, un hombre de 28 años de edad fue detenido en Manta, provincia de Manabí, por el presunto delito de producción y almacenamiento de pornografía infantil. La Unidad Nacional de Ciberdelitos ejecutó la operación policial denominada Impacto 438, la cual logró la detención de un ciudadano que corresponde a los nombres de Brian José B., de 28 años de edad. Las evidencias, las autoridades incautaron equipos tecnológicos donde encontraron videos y fotografías con contenido sexual de menores de edad. Almacenaba en su cuenta de Google, que estaba vinculada a su teléfono,
contenido explícito, como en este caso se encontró videos e imágenes con menores de edad con contenido sexual. El operativo fue liderado por la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la Policía Nacional, quien investiga si entre las víctimas del detenido están menores de su propio núcleo familiar. Que sí existe menores de edad que estarían en el entorno familiar, eso con la investigación continúa. En algunas fotografías se divisa al hoy detenido con un menor de edad que sería parte de su círculo familiar. Tras la audiencia de formulación de cargos, el procesado recibió prisión preventiva. La instrucción fiscal durará 30 días. Puede ser comercialización de pornografía o también puede ser producción de pornografía. ¿Y en este caso la sanción sería? Pues va hasta los 13 años. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En la parroquia La Unión de Babahoyo, un hombre asesinó a su abuelo con un machete en su vivienda. La policía logró detener al asesino con el arma homicida en la mano. El hecho quedó grabado en video por vecinos del sector. El video resulta espeluznante. Ahí se observa cómo el hombre de 27 años, con machete en mano, agrede por reiteradas ocasiones a su abuelo que yace en el piso. Al recibir el aviso, la policía llega al sitio. Para ingresar utilizan una barra. Con la misma herramienta logran quitarle el machete al agresor. Julio Villegas fue testigo del hecho. Sí, yo vi por la ventana cuando él estaba andando así. El man estaba bravo con un machete cargado. ¿Qué le decía? ¿Por qué nada, él estaba drogadito, no decía nada. Él lo que hacía que se limpiaba todo el machete, más limpiaba el machete. ¿Y el señor qué hacía? Y el señor no ya da cuenta que estaba muerto, no decía nada. Quienes presenciaron la masacre aseguran que no pudieron hacer nada para salvar la vida de Manuel Fajardo, de 76 años, victimado por su propio nieto en la habitación de la vivienda. Es algo que nadie lo podemos creer, como vimos esos videos, los videos como él ataca con el machete mismo al abuelo. Estas unidades investigativas ya realizarán las pericias respectivas, las actividades que a ellos les compete para poder determinar cuál fue la causa de su accionar, ¿no?, del victimario. La Policía Nacional detuvo en flagrancia al nieto y trasladó el cuerpo de la víctima hasta la morgue de Babahoyo. Este hecho ha causado conmoción entre los unionenses, pues la víctima era muy conocida en el sector. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Cae una banda delictiva que operaba bajo la modalidad de estafa. El operativo se realizó en Archidona, provincia de Napo. Los sujetos tenían en su poder una maleta con $2 millones falsos. Una banda que operaba a nivel nacional estaban haciendo de las suyas en la provincia de Napo. La policía estaba alrededor de un mes tras la pista. Los estafadores se dedicaban al tráfico de dinero falso. En su poder se encontró una maleta repleta de billetes falsos, $2 millones aproximadamente. Dentro de los indicios que se pudieron ubicar está teléfonos celulares, los cuales una vez que ya se hizo el levantamiento de los mismos, Fiscalía dispondrá la explotación de los artefactos electrónicos para obtener la información que coadyuve a la investigación pertinente. En un hotel en el cantón Archidona, cerca de la capital de la provincia, se hospedaban y desde ahí manejaban sus actividades ilícitas, hasta que los gendarmes los localizaron y los aprendieron. Son 3 ecuatorianos y uno de nacionalidad colombiana. Está una copiadora que se presume que utilizan para sacar las copias de los billetes, y también se encuentra una balanza que en vez de contar los billetes pues, se presumiría que también los pesan y los entregan. El modo operandi de esta banda era ofrecer créditos con altas sumas de dinero, pero a cambio recibían dinero en efectivo de sus víctimas. Estaban acopiando dinero de cierta manera, ofreciendo préstamos que al final de cuentas era solo un ofrecimiento, más no era una realidad. Se conoce que en otras provincias del país también estafaron a ciudadanos ingenuos bajo esa modalidad. La Policía Nacional tiene en su poder como evidencia la maleta de billetes falsos, dispositivos móviles y la impresora que era utilizada para sacar copias del dinero. Desde Napo informó Kelly Toapanta. Nos despedimos, amigos, es momento ya de descansar. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.